Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente examen de ingreso al SPOL de matemáticas para las áreas de ingeniería y educación comercial. La fecha de este examen es 20 de marzo del 2024. Entonces, empecemos. La pregunta uno dice, considere los números reales x, y y z. Entonces, siempre es verdad que. Bien, tenemos aquí 5 opciones. Ya en este examen que el SPOL mismo subió en su página de admisiones, en este examen ya nos viene marcada la respuesta. No nos vamos a concentrar solamente en la respuesta, sino que, por ejemplo, se dan ejercicios como este, donde vamos a ir justificando literal por literal qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, vamos a ver, literal A nos dice que x más y al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado. Pues esto está mal, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos el cuadrado de un binomio, esto es, cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto está bien, esto está mal. Muy bien, ahora, literal B. Nos dicen que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Ya, este es un concepto que a veces lo dejamos pasar por alto y normalmente decimos que el cuadrado se elimina con la raíz. Dice, eso me enseñaron en el colegio. El cuadrado se elimina con la raíz. Pero hay que estar atentos porque cuando ya trabajamos con números reales, no siempre el cuadrado se elimina con la raíz. Y este es un ejemplo de ello. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado? Si decimos que el cuadrado elimina la raíz, esto debería quedarme menos 2. Pero veamos qué pasa en realidad. Yo tengo raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Esto está bien y esto no está bien. Esto es incorrecto. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo la raíz cuadrada de algo al cuadrado, o sea, el cuadrado está dentro de la raíz, no se simplifica el cuadrado con la raíz, sino que esto es valor absoluto de ese número. Valor absoluto de menos 2 es 2. Eso está bien. Entonces, siempre que tengamos raíz cuadrada de algo al cuadrado, esto será el valor absoluto de ese algo. ¿Sí? Entonces, lo correcto aquí sería decir que la raíz cuadrada de x al cuadrado no es x, sino valor absoluto de x. Eso está bien. Ahora, vamos con el literal C. Literal C, que es la respuesta de este problema, nos dice que menos x más y por menos x menos y es x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya, esto está bien. ¿Por qué? Aquí se utiliza un producto notable. El producto notable de la suma por la diferencia. Este es un producto notable que usted debería dominar. ¿Qué nos dice este producto notable? Que cuando yo multiplique la suma por la diferencia, esto nos va a devolver una diferencia de cuadrados. Es decir, el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Yo tengo menos x más y por menos x menos y. Entonces, este término es el mismo término que está acá. Y este término de aquí es el mismo término que está acá. Solamente cambia en que aquí tenemos más y acá tenemos menos. Es decir, se cumple esto. Porque tengo a más b por a menos b. Tengo la suma por la diferencia. Bien, la suma por la diferencia nos va a dar el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Entonces, el negativo al cuadrado se hace más, quedaría x al cuadrado menos y al cuadrado. Y por eso la respuesta es la C.
Por eso es correcto marcar la C. Vamos con la D. Dice la raíz cúbica de x menos z, lo analizo aquí. La raíz cúbica de x menos z es raíz cúbica de x menos raíz cúbica de z. Bien, ¿qué se entiende que han hecho aquí? ¿O qué me tratan de decir con este literal? Que si tengo una raíz y en el argumento o en el radicando tengo una resta, dice que yo debo distribuir la raíz. Ya, eso está mal. No se puede distribuir la raíz teniendo una suma o una resta. En todo caso, si tuviéramos una multiplicación o una división, ahí sí puedo distribuir. Por ejemplo, si tengo raíz cúbica de x por z, aquí sí lo puedo hacer. Sería raíz cúbica de x por raíz cúbica de z. Si tengo suma o resta, no puedo. Y bueno, aquí podríamos justificarlo. ¿Por qué no puedo hacer eso si tengo suma o tengo resta? Digamos que yo tengo aquí que x vale 1 y que x vale 2 y que z vale 1. ¿Ok? Simplemente le he dado números. Esto sería raíz cúbica de 2 porque a x le he puesto 2 y a z le he puesto 1. Pero 2 menos 1 es 1 y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces, del lado de acá, del lado derecho, tendríamos raíz cúbica de 2 menos 1. Entonces, 1 será igual a raíz cúbica de 2 menos 1. No, porque incluso yo puedo pasar el 1 con más y aquí estamos diciendo que la raíz cúbica de 2 es 2. Eso está mal. Eso claramente está mal. Entonces, con esto confirmamos, este sería nuestro contraejemplo. Contraejemplo es algo que usted utiliza para demostrar que algo es falso. Para el literal D. Literal D está mal. Ahora, vamos a ver en el E qué me quieren decir que han hecho. Dice, z sobre x más 2z es igual a 1 sobre x más 2. Ya, ok, esto es incorrecto. ¿Y qué se entiende que han hecho aquí? Por ejemplo, dice que si tengo z sobre x más 2z, dan a entender, según la respuesta que me ponen aquí, dan a entender que la z se elimina. Dice, si tengo z arriba y tengo z abajo, entonces z se va a eliminar y nos va a quedar 1 sobre x más 2. ¿Será correcto esto? No, esto es incorrecto. Y esta también suele ser una falla en las cosas que hacemos. Por ejemplo, si yo tengo 2, digamos que más x sobre 2, yo no puedo simplificar el 2 con solamente este 2. No, porque hay una suma. Si hay una suma, o se simplifican todos o ninguno. No puedo simplificar solamente uno. Esto no se puede hacer. Simplemente se queda así. Ahora, si en lugar de suma tuviéramos aquí un producto, digamos que tengo aquí 2x, entonces ahí sí lo puedo simplificar uno con uno. Si tengo sumas o tengo restas, o simplifico con todos o con ninguno. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si yo tengo 4 más 6x sobre 2, ¿ok? Yo puedo tomar mitad siempre y cuando le tome mitad a ambos, porque aquí tengo una suma. Sería 2 más 3x la respuesta final. Entonces, esto no se puede hacer porque tengo una suma aquí abajo. Si tuviéramos un producto, digamos que tengo x por 2z, z se simplifica y ahí sí no pasa nada. Pero si tengo suma, eso no se puede hacer. Muy bien, entonces esa es la justificación de cada uno de los literales del ejercicio número 1. Vamos con la pregunta número 2. Si f y g son funciones de variable real, de las que se conoce que g de x es igual a f de x más 2,
más 3 por f de x menos 1. Y aquí me dan varias condiciones. Primero me dicen que f es impar y nos dicen que f evaluado en 0 es menos 2 y f evaluado en menos 3 es 2. Nos piden cuál es el valor de g de 1. Bien, primero g de x es f de x más 2 más 3 por f de x menos 1. Bien, nos piden g de 1. G de 1 simplemente es colocar en lugar de la x el 1. Reemplazamos la x por 1. Entonces, como en x voy a poner 1, 1 más 2 es 3. Como en x pongo 1, 1 menos 1 es 0. Ahora, ¿cómo hallamos esto? Vamos a utilizar las condiciones que el ejercicio me da. Por ejemplo, dice que f de 0 es menos 2. Perfecto, entonces aquí en lugar de f de 0 vamos a ubicar menos 2. Bien, dice que f de menos 3 es 2, pero yo no quiero f de menos 3. Yo quiero f de 3. Entonces, vamos a utilizar el concepto o la definición de función impar. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice que f es impar si y solo si para todo x del dominio se cumple que f de x es igual a menos f de menos x. Esa es la definición de función impar. Que por cierto, en el canal tengo una lista de reproducción de funciones donde explico detalle a detalle cada tipo de función que existe. Entonces, puede usted acercarse a revisar esa clase, ¿no? Entonces, f es impar cuando se cumple que f de x es igual a f de menos x. Yo quiero hallar f de 3. Conociendo que la función es impar, yo puedo aplicar esta definición. Quiero hallar f de 3, pongo en x3, lo cual significa que acá también debo poner 3. Y me quedaría f de menos 3. Simplemente reemplazamos x por 3. Bien, ahora, f de menos 3 es 2. Con esto obtenemos f de 3. F de 3 es menos 2. Aquí tenemos menos 2. 3 por menos 2 es menos 6. Y nos ha quedado la respuesta que es menos 8. Pasemos ahora a la pregunta 3. Nos dice que si K es un número real donde la matriz A no tiene inversa, ¿cuál es el valor de 3K menos 1? Veamos. Primero, una matriz que no tiene inversa se la conoce como matriz singular. Matriz singular. Bien, ¿qué pasa en las matrices singulares? ¿Qué pasa en las matrices que no tienen inversa? Decimos que si una matriz no tiene inversa, su determinante será igual a 0. Ahora bien, ¿cómo hallamos el determinante de una matriz de 2 por 2? Usted va a multiplicar la diagonal principal y va a conservar el signo. 2 por menos 1 es menos 2. Cuando multiplique la diagonal secundaria, el signo va a cambiar. Entonces yo multiplico menos 3 por k menos 1. Pero como el signo debe cambiar, ya no pongo menos 3, sino más 3. Y esto lo igualamos a 0. Cuando una matriz no tiene inversa, su determinante es 0. Entonces tengo menos 2 más 3k menos 3, multiplicamos por 3. Y aquí despejamos k. 2 menos 3, menos 2 menos 3 es menos 5. 5 lo pasamos a sumar y 3 a dividir y queda 5 tercios. Perfecto. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide 3
K menos 1. Entonces, ¿cuánto es K? K es 5 tercios. Simplificamos 3 y nos quedaría 5 menos 1, que es 4. La respuesta la hemos confirmado. Es el literal E. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice, si A y B son subconjuntos no vacíos de un conjunto referencial, donde A es diferente de B y A unión B es A. Entonces, es verdad que. Bien, aquí tenemos los distintos literales, pero primero vamos a plantear la situación donde al unir A con B sigue siendo A. ¿Qué tiene que suceder para que al unir un conjunto con otro me dé el mismo conjunto? ¿Qué tiene que pasar para que al unir A con B esa unión siga siendo A? Bien, lo que tiene que pasar aquí es que B tiene que estar dentro de A. Es decir, los elementos de B tienen que estar contenidos en A. ¿Por qué? Porque si yo uno B con A, recordemos que estos elementos todos están contenidos en A. Al unir B con A, entonces hace que A no tenga otros elementos diferentes, sino que los elementos de A sigan siendo esos. Por ejemplo, planteo la siguiente situación. Digamos que el conjunto A sea 1, 2, 3, 4 y que el conjunto B sea 1 y 3, por ejemplo. Podemos observar que los elementos de B están contenidos en A. 1 y 3 están en A. Entonces, cuando yo una A con B, ¿qué pasa si yo tomo estos elementos y los junto con los elementos de acá? ¿Será lo mismo o de pronto tendremos aparte otros elementos? Vamos a tener los mismos. Porque si 1, 3 yo lo junto con este conjunto, al ya tener 1, 3, entonces al unirlo quedaría 1, 2, 3, 4. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Es como que yo diga a este conjunto agréguele 1, 3, pero ya los tengo. Entonces, A unión B sigue siendo A. Con este ejemplo hemos confirmado de que para que esto se cumpla, B tiene que estar dentro de A. Ahora, también hay otro caso. También hay otro caso. Otro caso para que A unión B sea A es que A y B sean iguales. Pero el ejercicio me dice que A y B son diferentes, motivo por el cual no consideramos esa opción. Ok, ahora, cuando un conjunto está contenido en otro, decimos que ese conjunto es subconjunto del conjunto al que está contenido. B es subconjunto de A, por eso no es el literal C. Perfecto. Ahora, vamos con el literal A. Dice A intersección B es A. Ok, esto está mal porque, por ejemplo, ¿qué entendemos como intersección? A ver, si nos vamos por la parte no tan técnica, intersección es donde se chocan dos cosas. Intersección es lo que hay en común, ¿verdad? Entre dos conjuntos. También decimos que la intersección entre dos conjuntos es lo que se repite. Entonces, ¿qué tal si yo quiero interceptar A con B? Debería pintar todo el conjunto A y pintar A significa pintar B también porque B está adentro. Y pinto también el conjunto B. Entonces, ¿qué entendemos como intersección? La intersección, en este caso, es la parte donde se pintó dos veces. ¿Ok? Porque es ahí donde se chocan los colores, digámoslo así. Bien, entonces, ¿qué parte se pintó dos veces? Yo veo dos colores aquí en el conjunto B. Entonces, aquí se chocaron los colores. Entonces, vamos a decir que la intersección entre A y B, cuando está así, es B, no es A. Ahora, de forma general, ya se puede aprender que cuando
un conjunto está dentro de otro, está contenido en otro, la intersección es el conjunto que está dentro. ¿Ok? Ahora, literal B, dice B menos A es vacío. Esta es la respuesta, ¿verdad? B menos A es vacío. Por supuesto. Si utilizamos este ejemplo de acá, ¿qué significa B menos A? B menos A significa que al conjunto B yo le voy a quitar los elementos que aparezcan en A. Al conjunto B yo le quito los elementos que aparezcan en A. Entonces, si me toca quitarle a B los elementos que aparecen en A, ¿cuál me tocaría quitarles? El 1 y el 3, quedándome vacío. Ahora, otra cosa distinta es que al conjunto A, le quite los elementos del conjunto B. Si al conjunto A yo le quito los elementos que aparecen en B, tendría que quitarle el 1 y el 3, porque esos elementos están en B. Si le quito el 1 y el 3, ¿qué me queda? Me queda 2,4. Y con esto hemos justificado por qué literal D no es. Porque dice que A menos B sigue siendo A. 2,4 no es A. Si a A le quito B, aún me quedan elementos, pero no tengo el conjunto A completo. Muy bien. Literal E. La descartamos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la intersección entre A y B era B. Cuando un conjunto está dentro de otro, la intersección es el conjunto de adentro. Entonces, A es subconjunto de B, no, porque B es subconjunto de A. Esto es lo correcto. ¿O no? Muy bien. Vamos ahora a la pregunta número 5. Veamos. Sean las proposiciones, tenemos proposición A, B y C. Vamos a ir determinando el valor de verdad de cada una, justificando el por qué es verdadero o el por qué es falso. Literal A dice, perdón, proposición A dice, existen proposiciones de variable real impares que son inyectivas. Bueno, ¿qué es una función impar? Gráficamente, ¿qué es una función impar? Porque por ahí ya vimos la definición. Ahora necesitamos saber de forma gráfica qué es una función impar. Una función es impar cuando es simétrica con el origen. Entonces, ¿qué significa que una función sea simétrica con el origen? Que lo que tengo en un cuadrante lo tengo reflejado en el cuadrante opuesto. Por ejemplo, yo tengo, digamos que una función así, tengo esto en el primer cuadrante, esto debe estar reflejado en el cuadrante opuesto para que sea impar. Debería ser así. Bien, debería ser así. Si yo tengo algo en el segundo cuadrante, esto debe estar reflejado en el cuarto cuadrante para que sea impar. Bien, ahora, ¿qué es una función inyectiva? Una función inyectiva, o para saber si una función es inyectiva, usted traza rectas horizontales y esas rectas horizontales como máximo deben cortar un punto. Por ejemplo, esta función no es inyectiva porque la recta horizontal toca dos puntos cuando como máximo, o sea, a lo mucho, debo tocar un punto. No puedo tocar dos o más. Si la recta horizontal toca dos o más, ya no es inyectiva. Bien, entonces, esa no es inyectiva. Y si, por ejemplo, yo tengo una función así, esta sí es inyectiva. Porque la recta horizontal no tiene algún momento donde toque dos o más puntos. En este caso, aquí siempre toca uno, acá no toca puntos. Si no toca puntos, no pasa nada, pero no puedo tocar dos o más. Con eso deja de ser inyectiva. Bien, con ese pequeño repaso, conociendo ahora qué es una función impar y qué es una función inyectiva, me preguntan si existe
alguna función que sea impar, es decir, que se refleje con respecto al origen, y que sea inyectiva, que la recta horizontal no toque más de un punto. ¿Se podrá dibujar alguna función impar que sea inyectiva? Claro que sí. Para no irnos tan lejos, la recta y igual x, que es la recta de identidad, es impar e inyectiva a la vez. Es impar, por supuesto, porque lo que tengo aquí en este cuadrante está reflejado acá. Inyectiva también, porque la recta horizontal no toca más de un punto. Entonces, ¿existen funciones impares que sean inyectivas? Verdadero, sí existen. Sí existen, y aquí está el ejemplo. Vamos con la proposición B. Todas las funciones de variable real crecientes no son acotadas. Bien, ¿qué es una función creciente? Por ahí podemos confundir el concepto y pensar que una función creciente debe subir siempre y no es así. Creciente, voy a poner un caso de una función creciente. Vamos a poner aquí así, dibujamos este tramo. Ya, esta es una función creciente. Usted siempre analícelo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Este muñequito, yo por cierto, a todos mis alumnos, yo les explico esto con un muñequito. Ese muñequito, haga de cuenta que comienza a caminar sobre la función. Porque la función a la final es un camino, ¿ya? Haga de cuenta que el muñequito comienza a caminar sobre la función y para que sea creciente, este muñequito no tiene que bajar. Entonces, voy a ubicarlo acá. Voy a seleccionar el muñequito y vamos a hacerlo caminar sobre la función. Viene aquí así. Para que sea creciente, no tiene que bajar. Aquí sube, sigue subiendo, sube, se mantiene y nunca baja. Como nunca baja, entonces sí es creciente. Si en algún momento bajo, entonces ya deja de ser creciente. Por ejemplo, digamos que tengo aquí así. Esta función no es creciente, porque si seguimos a la función, va a pasar esto. Aquí me mantengo, aquí subo, sigo subiendo, pero aquí para seguir a la función, ¿qué hago? Bajo. Y si bajo, ya no es creciente. Creciente es que no ocurra eso, o sea, que no haya tramos donde tenga que bajar. ¿Ok? Eso es creciente. Ahora, acotada es que la función se encuentre entre dos números. O sea, que tenga un límite superior y un límite inferior. Esa es una función acotada. Digamos que sea 2. Esta función se encuentra entre el eje X y 2, entre 0 y 2. Se encuentra entre dos números. Eso es acotada. Esta función es acotada. ¿Sí? Porque digamos que este sea menos 3 y este sea 1. La función se encuentra entre menos 3 y 1. Entre menos 3 y 1. Se encuentra entre dos números. Tiene un límite superior que es el 1 y un límite inferior que es el menos 3. ¿Ok? Entonces, conociendo ya qué es una función creciente y qué es una función acotada, podríamos decir que toda función creciente no es acotada. Toda función creciente no es acotada. ¿Será obligación que toda función creciente no sea acotada? Eso es falso. ¿Por qué? Esta función es creciente. Si usted lo analiza de izquierda a derecha, muñequito nunca baja. Se mantiene, sube, se mantiene. Entonces, creciente es. Ahora, digamos que esto sea menos 2 y esto sea 2. ¿Es acotada? Claro que sí, porque está entre menos 2 y 2. Está entre dos números. Entonces, si me dicen si toda función creciente no es acotada, es falso, porque sí existen funciones crecientes acotadas. Bien, todas las funciones
Proposición C, todas las funciones de variable real inyectivas no son pares. ¿Qué es una función par? Gráficamente, yo reconozco a una función par cuando lo que tengo a la derecha del eje Y lo tengo reflejado a la izquierda del eje Y. Esa es una función par. Esta es una función par. Lo que tengo a la derecha lo tengo reflejado a la izquierda. Entonces, inyectiva habíamos dicho que la recta horizontal no debe tocar más de un punto. Entonces, conociendo ya eso, que una función par, lo que está a la derecha se refleja a la izquierda, e inyectiva es que la recta horizontal no toque más de un punto, podríamos decir si existirá al menos una función par que sea inyectiva. No va a existir, eso no existe. ¿Por qué? Porque en la función par, si yo tengo un punto a la derecha, ese punto va a estar reflejado a la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo trace la recta horizontal? Me voy a llevar mínimo 2 puntos. Entonces, como la función par, lo que está a la derecha, encuentro reflejado a la izquierda, es imposible que la recta horizontal no toque solamente un punto o a lo mucho un punto. Imposible. Si lo que está a la derecha está reflejado a la izquierda, mínimo me voy a llevar 2 puntos. Y eso hace que la función no sea inyectiva. Entonces, toda función inyectiva no es par, por supuesto, verdadero. Ahora, con estos valores de verdad, comenzamos a reemplazar y veamos cuál es la verdadera. Literal A dice B es falsa, disyunción con C que es verdadera, condicional negación de A. Negación de A es falso. ¿Qué pasa en la disyunción? En la disyunción, la única forma de que sea falsa es que ambas sean falsas. Si tengo una verdadera, da verdadero. En el condicional, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces quedaría falso. Bien, literal A no es. Literal B dice C es verdadero, conjunción con A es verdadero, condicional, negación de A es falso. Conjunción es verdadera cuando ambas sean verdaderas. Entonces esto es verdadero. La negación de B es verdadera, ¿no? B es falsa, su negación es verdadera. Aquí tengo bicondicional. Y en el bicondicional, si tengo dos valores de verdad iguales, el bicondicional me da verdadero. Motivo por el cual la respuesta es el literal B. El literal C dice B, que es falsa, C, que es verdadera, negación de A es falsa. En el condicional, la única forma de que dé falso es que tenga verdadero aquí y falso acá. Como no tengo, entonces es verdadero. Y aquí sí se cumple, por eso es falso. Por eso no es la C. La D dice, B conjunción A, B es falsa, A es verdadera. Y condicional C, C es verdadero. Esto es falso porque la conjunción únicamente es verdadera cuando ambas sean verdaderas. Si encuentra una falsa, da falso. Aquí bicondicional dijimos que si son iguales, da verdadero. Obviamente, si son diferentes, va a dar falso. No es la C, no es la D. Y la E lo vamos a confirmar aquí que tampoco es. C es verdadera, A es verdadera y B es falsa. Entonces, verdadero conjunción con falso es falso. Porque conjunción es verdadera únicamente cuando ambas sean verdaderas. Si encuentro una falsa, va a dar falso y este condicional es falso. Bien, esa es la pregunta 5. Y tal como usted se puede dar cuenta, las primeras 5 preguntas tienen que ver muchísimo con la teoría. Muchísimo. Un concepto que yo no lo sepa, que yo no lo domine, hará que las preguntas que aparecen al inicio sean muy difíciles de responder. Ok, vamos con la pregunta número 6. Si menos 2 es el residuo que se obtiene al dividir el polinomio entre x menos 3,
y 3 es una raíz de la ecuación polinomial p por q de x igual a 0, ¿cuál es el valor de 2p de 3 menos 4q de 3? Veamos, para resolver este ejercicio tenemos que conocer sobre el teorema del residuo, ¿ok? Teorema del residuo. ¿Qué nos dice el teorema del residuo? Veamos. Nos dice que al dividir un polinomio p de x entre un binomio x menos a, el residuo será p de a. El residuo será p de a. Bien, ¿qué nos quiere decir este teorema? Ok, que cuando yo quiero dividir un polinomio entre un binomio, el residuo se obtendrá evaluando el polinomio en un número. Bueno, ¿cómo obtengo ese número? Este binomio lo vamos a igualar a 0 siempre. Luego despejo x y nos quedaría a. Y este es el numerito que vamos a evaluar, que vamos a reemplazar en el polinomio. Entonces, si ahora volvemos a leer el ejercicio, dice, menos 2 es el residuo que se obtiene al dividir el polinomio p de x entre x menos 3. Ok, vamos a dividir p de x entre x menos 3. ¿Qué hago con x menos 3? Lo igualo a 0. X quedaría 3. Al polinomio p de x lo evalúo en 3 y esto nos va a dar el residuo. ¿Cuánto es el residuo? Menos 2. P de 3 es menos 2. Ahora, me dicen que 3 es una raíz de esta ecuación. Bueno, a las raíces también las conocemos como soluciones. Entonces, si 3 es una raíz de esta ecuación, 3 es una solución de esta ecuación. Ahora, debemos comprender qué hace una solución, qué significa ser una solución. Una solución es aquella que satisface la ecuación. Ese es el concepto. Una solución es aquella que satisface a la ecuación. Y como satisface a esta ecuación, yo puedo tomar el 3 y reemplazarlo, porque satisface. Entonces, si satisface la ecuación, yo puedo poner en x el 3, puedo reemplazar el 3 en la x y voy a estar seguro que esto se va a cumplir, porque la solución satisface a la ecuación. Ahora, como tengo p por q de 3, yo lo puedo separar como p de 3 por q de 3. P de 3 es menos 2. Menos 2 pasa a dividir y quedaría que q de 3 es 0. Bien, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos dice halle 2 veces p de 3 menos 4 veces q de 3. P de 3 es menos 2 y q de 3 es 0. Entonces, 2 por menos 2 es menos 4. 4 por 0 es 0 y nos quedaría menos 4. Confirmamos entonces que la respuesta es la C. Bien, vamos con la pregunta número 7. Nos dicen cuál es el rango de la función f de x igual a x más valor absoluto de x menos 2. Bien, aquí hay que recordar la definición de valor absoluto porque hay que descomponer el valor absoluto. Valor absoluto de x nos da x cuando x sea mayor o igual a 0 y menos x cuando x sea menor a 0. Bien, ahora, valor absoluto de x menos 2, según la definición, nos dice que nos va a dar x menos 2, nos da lo mismo cuando x menos 2 sea mayor o igual a 0. Abajo multiplico por menos, quedaría menos x más 2 para x menos 2 menor a 0. Muy bien. Entonces, despejamos aquí x, quedaría x mayor o igual a 2 y aquí x menor a 2. Perfecto. Esta descomposición ya está hecha. ¿Qué me hace falta?
Me hace falta esta X y el más. X y más. Vamos a añadir una X y un más. ¿Qué hay que saber aquí? Que cualquier cosa que afecte a la función por fuera, que afecte a la función, eso le va a afectar a estas dos funciones. Es decir, lo mismo que hice aquí, voy a hacerlo acá. X más y X más. Pero bueno, más por menos es menos. Quedaría así. Y con eso obtenemos ya la función f de x. Quedaría de la siguiente forma. X más x es 2x menos 2 para x mayor o igual a 2. X menos x se va, quedaría 2 para x menor a 2. Y ya simplemente nos quedaría graficar esa función y obtenemos el rango que me solicita el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar. La primera función es lineal. Lineal. ¿Cómo se grafica una lineal? En una lineal basta que usted tenga dos puntos y ya puede trazar la recta. Voy a tomar el 2. Y decimos, si x vale 2, ¿qué valor nos da la función? 2 por 2, 4, menos 2 es 2. Cuando x es 2, y también es 2. Ahora, un número mayor a 2, el 3. El 3. 2 por 3 es 6, menos 2 es 4. Cuando x vale 3, y vale 4 o y nos devuelve 4. Hacemos esto y ya tenemos graficada esta función lineal. Recuerde que el punto va incluido porque aquí dice igual. Decir igual significa incluir el punto. La segunda función es una función constante. Y una función constante simplemente es trazar una recta horizontal que en el eje Y pase por ese número. Entonces, dibujamos una recta horizontal que pase por 2, pero me detengo ahí, porque dice, grafique esa constante a la izquierda del 2. Los menores están a la izquierda del 2. Y así quedaría nuestro gráfico. Entonces, ¿qué significa el rango de una función? El rango es el conjunto de todos los números que nos ha devuelto la función. La función es y. Entonces, el rango es el conjunto de todos los números de y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir a la función en el eje y. La función comienza en 2 y va hacia el infinito. La función se extiende al infinito. Podemos decirlo de esta forma. El rango de la función es la sombra del gráfico en el eje y. ¿Okay? Entonces, el rango de f será el intervalo de 2 a más infinito. Confirmamos entonces que la respuesta es el literal D. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 8. Si los vectores b y w son ortogonales, el valor de k es igual a... Bien, veamos. Cuando dos vectores son ortogonales, ¿qué se va a cumplir? Que el producto punto entre los vectores o el producto escalar entre los vectores será igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se halla el producto punto? El producto punto, para hallarlo, usted va a multiplicar la primera componente con la primera componente. Multiplico k más 1 por k menos 1. Primera componente con primera componente. Vamos a multiplicar la segunda componente con la segunda y eso lo vamos sumando aquí. Es decir, multiplicamos menos 3 por k más 2. Segunda componente con la segunda. Ahora, tercera componente con la tercera componente multiplicamos, quedaría menos k por k menos 2. Y esto igual a 0. Bien, entonces el producto punto es eso. Multiplicar las primeras componentes, las segundas componentes, las terceras componentes y luego sumar todo. Son ortogonales, igualamos a 0.
Bien, aquí tengo un producto notable, el producto de la suma por la diferencia, que nos devuelve el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Multiplico por menos 3, quedaría menos 3k menos 6. Aquí sería menos k al cuadrado más 2k. Y esto igual a 0. Esto se va. Aquí sería menos 3k más 2k es menos k. Menos 1 menos 6 es menos 7. K lo pasamos con más. Y obtenemos el valor de k que nos piden. K es igual a menos 7. Confirmado entonces que la respuesta es el literal A. Bien, vamos con la pregunta número 9. Nos dice, considerando las restricciones del caso y conociendo que f es una función de reales en reales definida por f de x, tengo ahí esa función cuadrática, y h es un número real distinto de 0, entonces al simplificar esa expresión, ¿qué se obtiene? Bien, antes de resolver este ejercicio, primero vamos a ver lo siguiente. Yo tengo la función x al cuadrado menos 2x. Si yo quisiera hallar f de 4, ¿qué significa f de 4? F de 4 es que en lugar de x ubiquemos 4. Entonces tendríamos 4 al cuadrado menos 2 por 4. 4 al cuadrado es 16, 2 por 4 es 8, 16 menos 8 es 8. Si nos dicen halle f de k o f de a, significa que en lugar de x pongo a y quedaría a al cuadrado menos 2a. Queremos hallar f de m. En lugar de x pongo m. Quedaría m al cuadrado menos 2m. Ahora, ¿qué tal si me piden f de x más h? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer lo mismo que hice acá. En lugar de x, poner en este caso x más h. Entonces quedaría x más h al cuadrado menos 2 por x más h. Y a esto le vamos a restar f de x, que es x al cuadrado menos 2. Bien, y todo esto sobre h. Quedaría aquí, cuadrado del binomio, sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos 2x menos 2h menos x al cuadrado más 2x. Y todo esto sobre h. Bien, x al cuadrado se va, 2x se va y nos queda 2xh más h al cuadrado menos 2h. Todo esto sobre h. Excelente. Ahora, en el numerador yo puedo sacar factor común h y quedaría 2x más h menos 2. Y como tenemos h en el denominador, simplificamos esto. Lo puedo hacer porque me dice que h es distinto de 0. Lo puedo hacer. Y nos quedaría 2x más h menos 2. La respuesta entonces es el literal E. Esa es la respuesta. Listo. Listo. Vamos ahora con el ejercicio número 10. Si f es una función de reales en reales definida por, tengo esa función f de x, aquí tengo una función especial que es la función escalón. La regla de correspondencia de f al expresarla por tramos es igual a, vamos a ver. Aquí usted tiene que recordar la definición de función escalón. La función mu de x, nos dice que puede dar 1 o puede dar 0. Va a dar 1 cuando x es mayor que 0 y va a dar 0 cuando x sea menor o igual a 0. Lo mismo vamos a hacer acá.
Solo que aquí ha cambiado el argumento. Dice mu de x más 3. Los valores que me puede dar mu son 1 y 0. Va a dar 1 cuando el argumento sea mayor que 0. Y va a dar 0 cuando el argumento sea menor o igual a 0. Aquí despejamos x, quedaría x mayor a menos 3. Y aquí sería x menor o igual a menos 3. Muy bien. Ahora, todo lo que está fuera de esa función especial mu, todo lo que está fuera, usted le va a afectar a esto. Usted se lo va a aplicar a esto. Tengo, por ejemplo, mu está multiplicado por x menos 2. X menos 2. Entonces, como multiplica por x menos 2, multiplica entonces por x menos 2 al 1 y al 0. 1 por x menos 2 es x menos 2. X menos 2 por 0 es 0. Muy bien. Y aparte tengo un más 2. Tengo un más 2, entonces sumo 2 acá. Todo lo que esté fuera de la función especial le va a afectar a estas dos funciones. Entonces, con esto obtenemos f de x. F de x, bueno, el 2 se va, queda x. Queda x para x mayor a menos 3. 0 más 2 es 2 para x menor o igual a menos 3. Muy bien, entonces la respuesta confirmado que es el literal C. Muy bien, esa es la respuesta. Vamos por la mitad del camino. Vamos por la mitad del camino. Espero que hasta aquí todo esté claro, hasta aquí todo le esté sirviendo, que esté aprendiendo bastante. Hago una pausa aquí para indicarles lo siguiente. Bueno, mi nombre es tal como está en el canal. Mi nombre es Franklin Pawai. Tengo muchos años de experiencia nivelando a chicos que van a ingresar al SPOL, que de cierta forma también estén en semestres. Ya cuando aprueban el pre, cuando están en semestres también doy clases de cálculo y todo eso para ingresos a escuelas militares, ingresos a distintas universidades. Entonces, si de pronto usted me quisiera contactar, lo puede hacer mediante mi correo personal, que es flpaguay@gmail.com. Usted me indica su nombre, de qué parte me escribe y en qué lo puedo ayudar. Yo también tengo grupos de WhatsApp donde comparto continuamente material muy valioso para practicar. Envío también videos, están informados cuando subo algún, algún video al canal. Eso sí, me gustaría que las personas que estén viendo este video me ayuden con su like y me dejen algún comentario, cualquier comentario que sea constructivo, sea destructivo, no importa, pero ayúdenme con eso. Bien, vamos con el ejercicio número 11. En el ejercicio 11 dice el valor numérico de esta expresión a que es igual. Bueno, aquí tendríamos que aplicar el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio que nos dice que tenemos que elevar al cuadrado del primero, es el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, quedaría así, más el segundo al cuadrado. Más 4, aquí multiplico 2 por raíz cuarta de 8. Bien, a esto lo puedo expresar, a este número lo puedo expresar de otra forma. 8 es 2 al cubo, ¿verdad? Y la raíz cuarta lo eleva a la 1/4, queda 3/4. Recordemos la propiedad de las raíces. Si tengo una raíz de índice n, esto yo lo puedo expresar como x a la 1 sobre n. Es por eso que la raíz cuadrada
lo puedo expresar como x a la 1/2. La raíz cúbica de x lo puedo expresar como x a la 1/3. Y la raíz cuarta como el número elevado a la 1/4. Ahora, también es importante saber que cuando tengo una potencia elevada a un exponente, los exponentes se multiplican. Entonces, si 8 es 2 al cubo y lo elevo a la 1/4, los exponentes se van a multiplicar y quedaría 3/4. Por eso queda así. Bien, ahora multiplico 2 por menos raíz de 2. O sea, quedaría negativo y sería 2 por raíz de 2. Bien, el cuadrado elimina esta raíz, queda 2 raíz de 2. Muy bien, y esto lo vamos a desarrollar aparte. ¿Qué también debo saber aquí? Que cuando tengo una raíz y dentro tengo otra raíz, yo esto lo puedo llevar a una misma raíz. ¿Haciendo qué? Multiplicando los índices. Multiplicamos los índices y yo puedo juntar esto en una misma raíz. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Yo tengo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Lo que debo hacer aquí es ir viendo dentro de cuántas raíces se encuentra cada número. Por ejemplo, el 2 se encuentra dentro de una raíz cuadrada. 2 se eleva a la 1/2. En cambio, el 2 de acá se encuentra dentro de dos raíces. Se encuentra dentro de esta raíz cuadrada y esta raíz a su vez se encuentra dentro de otra. ¿Qué hacemos con los índices? Los índices se multiplican. ¿Sí? Los índices se multiplican. 2 por 2, 4, razón por la cual al 2 lo elevo a la 1/4. Porque si tengo raíz cuadrada y dentro tengo otra raíz cuadrada, multiplico 2 por 2 y sería raíz cuarta. Por eso lo elevo a la 1/4. Ahora bien, cuando multiplicamos potencia de igual base, ¿qué hacemos? Dividimos la base y los exponentes se suman. Vamos a sumar 1/2 más 1/4. Ahora, el denominador sería 4. 4 para 2 es 2, por 1 es 2. 4 para 4 es 1, por 1 es 1 y quedaría 3/4. Tendríamos 2 a la 3/4. Bien, entonces tendríamos menos 2 por 2 a la 3/4 más 1, 4, más 2 por 2 a la 3/4 menos 2 raíz de 2. Y comenzamos a simplificar. 2 raíz de 2 se va. Este numerito también se va, porque aquí tengo con positivo y acá con negativo. Y por acá tendríamos 4 más 1, que es 5. Con eso confirmamos la respuesta del literal B. Muy bien. Vamos ahora a ver la siguiente pregunta. Pregunta 12. Si f es una función de reales en reales definida por f de x, tengo esa función por tramos, entonces es verdad que si leemos los literales, cada literal habla sobre el gráfico. Si es inyectiva, si es creciente, si es decreciente, acotada. Todo me habla sobre el gráfico. Entonces, obviamente hay que graficar. Vamos primero con la logarítmica. Tengo y igual logaritmo en base 3 de x menos 2. ¿Qué debemos saber aquí? Que para el gráfico de un logaritmo, todo va a depender de su base. Si la base es mayor que 1, entonces vamos a hacer un gráfico estrictamente creciente que pase por 1. ¿Sí? Si la base está entre 0 y 1, hacemos un gráfico estrictamente decreciente. Bien, ahora el 2 se afecta a x. Y cuando es negativo, el gráfico se desplaza hacia la derecha. Entonces, como el logaritmo tiene asíntota vertical, esa asíntota se desplaza 2 unidades hacia la derecha.
2 unidades hacia la derecha. Bien, ahí tenemos. Ahora, si antes pasaba por 1, ahora va a pasar por 3, porque se desplaza 2 unidades hacia la derecha, ¿no? Quedaría así. Esto lo borramos y ahora hay que ver qué parte del gráfico me piden. Dice, escoja o quédese con la parte del gráfico que sea mayor que 2 en X. Es decir, tomamos el gráfico del 2 para la derecha. En este caso tomamos todo el gráfico, porque todo el gráfico está a la derecha del 2. Bien, vamos a graficar la primera función. Tenemos y igual 3 elevado a 2 menos x más 1. Bueno, esta es una función exponencial. ¿Y qué pasa en la función exponencial? Asimismo, su gráfico va a depender de su base. Si la base es mayor que 1, voy a hacer un gráfico estrictamente creciente que pase por 1. Quedaría así. Este es el gráfico de 3 a la x. Ahora, hay que ir poco a poco aplicando los pasos para tener ya la función final. ¿Qué hago primero? Podríamos pensar que primero tendríamos que hacer el menos, pero no. El primer paso es el 2. El 2, como es positivo, desplaza el gráfico hacia la izquierda. Lo desplazo 2 unidades hacia la izquierda. Y el gráfico quedaría así. Esto de aquí lo borramos. Y con esto hemos graficado la función y igual 3 a la x más 2. Ahora sí viene el menos. Ahora sí el menos le va a afectar a x. Cuando el menos le afecta a x, va a haber una reflexión vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está a la derecha se refleja a la izquierda y lo que está a la izquierda pues se refleja a la derecha. Entonces, este punto lo ubico acá y lo hacemos así. Lo que está a la derecha se refleja a la izquierda y lo que está a la izquierda se refleja a la derecha. Quedaría de esta forma. Bien, este es el gráfico de y igual menos x 3 elevado a la menos x más 2, que es lo mismo que 2 menos x. Menos x más 2 es lo mismo que 2 menos x. Y por último, este 1 le afecta a la función y cuando es positivo, el gráfico se desplaza una unidad hacia arriba. Se desplaza hacia arriba. Entonces, la asíntota que estaba en 0 ahora estará en 1. A dibujar aquí la asíntota. El punto que estaba en 2,1, al subirlo 1 estará en 2,2. Y el gráfico quedaría así. Muy bien. Ahora, ¿qué nos piden? Nos dicen, no se quede con todo el gráfico, quédese con la parte de x menor o igual a 2. Entonces, el 2, aquí está, este punto va incluido. Y como me piden la parte menor, me quedo con la parte izquierda. Ya la parte de la derecha no me sirve porque solamente quiero la parte menor a 2, lo que esté a la izquierda del 2. Entonces borramos todo lo que está a la derecha y ojo, eliminar la parte derecha significa eliminar la asíntota también. Entonces eliminamos eso. Ahora a este gráfico también le vamos a juntar el gráfico del logaritmo. Dibujamos aquí la asíntota y pasamos esta curva acá. Quedaría así. Ese es el gráfico de la función f de x. Entonces, y igual 1 es una asíntota horizontal, falso, porque la asíntota horizontal se eliminó. Inyectiva no es, porque acuérdese que esto va a seguir subiendo, y en algún momento, va a estar al mismo nivel que esta función. Entonces, la recta horizontal va a tocar más de un punto.
entonces inyectiva no es. Creciente, ¿qué dijimos que era creciente? Creciente era que no baje, pero aquí bajamos, creciente no es. Acotada era que tenga un límite superior y un límite inferior. Esto no lo tiene porque se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito. No tiene como que un número al cual llega y de ahí ya no pase. Acotada no es. Dice, es monótona creciente en el intervalo de menos infinito hasta 2. De menos infinito hasta 2. De menos infinito hasta 2, por la función, llegaríamos hasta aquí. Monótona decreciente, la palabra monótona indica que solamente tiene un sentido. Y como me dice decreciente, entonces solamente debe bajar. Este tramo que he pintado aquí solamente baja, claro que sí, por supuesto. Por eso la respuesta es el literal D. Confirmadísimo. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Dentro de 11 años, la edad de Anita será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Si X es la edad actual de Anita, entonces una ecuación que modeliza el problema es... Bien, es un planteo de ecuaciones, claro está, donde X es la edad de Anita. Bien, si nos dice la edad dentro de 11 años, pongamos el siguiente caso, digamos que en este momento yo tengo 10 años. Dentro de 11 años, ¿cuánto tendré? De 21. Es decir, a mi edad tendría que sumarle 11. Lo mismo le hacemos a la edad de Anita. Dentro de 11 años, a su edad le sumamos 11. De su edad dentro de 11 años. Dice que esa edad será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Por ejemplo, si yo en este momento tengo 25 años, hace 13 años tenía 12. ¿Qué le hice a mi edad? Le quité los 13 años. Entonces, a la edad de Anita le hago lo mismo. Le quito 13 años y esta será su edad hace 13 años. Pues esta de aquí era su edad hace 13 años. Entonces, ya simplemente nos toca simplificar un poco esta ecuación. El 2 paso a multiplicar. Aquí tendríamos que resolver el cuadrado del binomio, que sería cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. 13 al cuadrado es 169. Multiplico aquí por 2. Aquí escribimos lo mismo. Y ahora igualamos a 0. ¿Sí? Quedaría x al cuadrado, 2x pasa con menos, sería menos 28x. 22 pasa con menos, sería, si le quitamos 22 a 169, quedaría 147. Por eso la respuesta es el literal C. Avancemos. Vamos con la pregunta 14 ahora. Considerando las restricciones del caso, al simplificar la expresión algebraica, ¿qué se obtiene? Bien, aquí vamos a utilizar propiedades que en este examen ya hemos repasado. Por ejemplo, cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, los exponentes se multiplican. Y eso es lo que vamos a hacer al principio aquí. Como tengo aquí multiplicaciones, multiplicaciones por aquí, multiplicaciones por acá, yo puedo distribuir este 4 para cada elemento de la fracción. Es decir, y a la cuarta lo elevo a la cuarta. X a la 3 medios lo elevo a la cuarta. Y cada uno se eleva a la cuarta. Mientras que acá, cada uno se eleva a la 1 medio. Entonces, como vamos a elevar a la cuarta todo, los exponentes se van a multiplicar por 4. 4 por 4, 16. Porque si y a la cuarta lo elevo a la cuarta, multiplico los exponentes porque se aplica esta propiedad. ¿Sí? Lo mismo hago con x a la 3 medios y hago con todos. X a la 3 medios y a la cuarta
4 por 3, 12, dividido para 2 es 6. Aquí tendríamos 4 a la cuarta, y a la 3 cuartos se eleva a la cuarta, 3 cuartos por 4 es 3, quedaría y al cubo. O 4 por 3, 12, dividido para 4 es 3. Da lo mismo. Ahora, vamos acá. Cada uno se eleva a la 1 medio. Ahora, ¿qué significa 16 a la 1 medio? Esto es la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Bien, vamos a poner aquí 4 menos 4 por 1 medio. Recuerde, se aplica esta propiedad, estamos aplicando esto. Menos 4 por 1 medio es menos 2. Menos 2 por 1 medio es menos 1. 4 por 1 medio es 2. Porque multiplicar por 1 medio es como tomarle la mitad del número, ¿verdad? Entonces está bien. Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Antes de simplificar, tenemos, por ejemplo, exponentes negativos. Cuando los exponentes son negativos, yo los puedo cambiar de lugar. Es decir, si está en el numerador, lo puedo pasar al denominador y viceversa, del denominador al numerador. Pero siempre y cuando el signo cambie. Vamos a ver. X a la menos 2 está en el numerador, yo lo voy a pasar al denominador con positivo. Eso lo puedo hacer. Y a la menos 1 lo paso al denominador como y a la 1. Y al cuadrado no lo muevo por el simple hecho de ser positivo. Solamente se cambian los positivos. Perdón, los negativos. Los negativos se cambian, los positivos quedan ahí. Bien, ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a simplificar. Tomo el caso de la x, por ejemplo. X. Tengo x a la sexta y tengo x al cuadrado. ¿Cuál debe simplificar? Siempre se simplifica el de menor exponente. En este caso, el de menor exponente es x al cuadrado. Al 6 le quito este exponente, le quito 2 y quedaría 4. ¿Y bien? Ahora, vamos a simplificar y. Se va y cuadrado porque es la de menor exponente. Le quito 2 y quedaría 14. Se va y al cubo. A esto le quito 3, quedaría 11. Se va y a la 1, le quito 1, quedaría 10. Se va 4 a la 1, quito 1 y quedaría 4 al cubo. Entonces, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado x a la cuarta, y a la 10, y abajo me quedó 4 al cubo, que es 64. Por eso la respuesta es el literal D. Si yo multiplico 3 veces el número 4, obtenemos 64. Bien. Vamos ahora con la pregunta 15. Dice, la diferencia entre las medidas del ángulo interno y del ángulo central de un polígono regular es de 36 grados. Entonces, el polígono regular corresponde a un... Bueno, aquí, por ejemplo, hay muchos conceptos. Hay muchos conceptos. Tenemos el concepto de ángulo interno. Tenemos el concepto de ángulo central. Tenemos el concepto de polígono regular. Entonces hay que estar atentos a lo siguiente. Primero, ¿qué es un polígono regular? Un polígono es regular cuando todos sus lados tienen igual medida. Cuando todos sus lados se dice que son congruentes. Congruentes es que tengan la misma medida. Bien. Ahora, existe la siguiente fórmula para hallar la suma de las medidas de los ángulos interiores a cualquier polígono, que nos dice que la suma de los ángulos interiores es n-2 por 180 grados, donde n es el número de lados. Bien, número de lados. Entonces, voy a hacerlo así primero. ¿Por qué la respuesta es la A? Vamos a contestar eso y ya luego lo planteamos de forma general. ¿Por qué la respuesta es la A? Si yo quiero la suma
de los ángulos interiores a un pentágono, un pentágono tiene 5 lados, razón por la cual en n pongo 5. 5 menos 2 es 3, por 180 quedaría 540. Muy bien, 540 grados. Estos suman los ángulos interiores al pentágono. Pero yo no quiero todos los ángulos interiores, yo quiero solamente uno. Un ángulo interno, ¿cómo lo hallamos? Decimos, bueno, tengo 5 ángulos. Y por cierto, en el polígono regular, todos los ángulos internos miden lo mismo. Tengo 5 ángulos internos de igual medida, cuya suma da 540. Entonces, ¿qué haríamos para hallar uno? Si tengo 5 ángulos igualitos que sumados dan 540, para hallar uno, yo divido 540 para 5. ¿Verdad? Porque si tengo 5 ángulos igualitos que sumados me dan 540, si quiero uno, divídalo para 5. Esto da 108. 108 grados. Eso es un ángulo interno para el pentágono. Si usted suma 5 veces 108, les va a dar 540. Ahora, ¿qué es esto del ángulo central? ¿Ya? Voy a dibujar aquí un pentágono. Y suponiendo que ese pentágono es regular, no me ha salido perfecto, pero suponiendo que es regular. Un ángulo central es así. Usted parte desde el centro de la figura y va hacia dos vértices consecutivos. Este sería el ángulo central. Ahora, si yo hago esto, cada ángulo central será el mismo. ¿Por qué? Porque el polígono es regular. Entonces, ¿cómo hallo un ángulo central? Recuerde que una vuelta completa es 360 grados. Entonces, ¿cuál sería el ángulo central? Sería 360 dividido para 5, porque una vuelta completa es 360 grados. Y como tengo 5 ángulos igualitos, entonces divídalo para 5. Esto quedaría 72. Ahora, la diferencia, es decir, la resta entre este ángulo y el de acá, 8 menos 2, 6, sería 3, quedaría 36. Ok, me ha quedado 36 y por eso la respuesta es la A. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo plantearíamos como ecuación? Vamos a decir que n es el número de lados del polígono. ¿Cómo hallamos el ángulo interno? Digo, a la suma de los ángulos interiores, yo lo divido para el número de lados. Es lo que hizo aquí. Usted primero halló la suma, lo dividió para el número de lados y obtuvo ahí el ángulo interno, ¿verdad? Bien, lo mismo hacemos aquí. Menos, porque dice diferencia, el ángulo central. ¿Cómo se halla el ángulo central? Dividiendo 360 para el número de lados del polígono. Porque digamos que quiero el ángulo central de un hexágono. Digo, ok, en el hexágono se me forman 6 ángulos centrales. Y como una vuelta completa corresponden a esos 6, entonces divido 360 para 6. El ángulo central sale dividiendo 360 para el número de lados. Y esto es igual a 36, dice. Entonces, vamos a multiplicar toda la ecuación por n. Esta n se va, aquí sería 180 por estos dos, 180 grados n, 180 por 2 sería 360. N se va aquí también, quedaría menos 360, es igual a 36 grados n. Bien, ahora 36 grados n pasa con menos. 360 y 360 son 720, pasa a sumar. Y aquí tendríamos 180 grados n menos 36 grados n, sería 4, 4 y 1, 144 grados n. Despejando n quedaría 720 sobre 144.
Y comenzamos a simplificar. Se van los grados. Aquí la novena sería 1,16. La novena sería 80. Aquí la octava es 2 y la octava es 10. Y 10 dividido para 2 es 5. ¿Y cómo se llama el polígono de 5 lados? Se llama pentágono. Fin. Eso es. Por eso la respuesta es el literal A. Ahí está, debidamente justificada esa respuesta. Muy bien, vamos a la pregunta 16. El desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto corresponde a un rectángulo cuya diagonal mide 20 unidades, la cual forma un ángulo de 30 grados con su base. Si el lado de menor longitud del rectángulo es la altura del cilindro, entonces, ¿cuál es el radio de la base del cilindro? Bien, dice que vamos a formar la superficie lateral del cilindro mediante un rectángulo. Un rectángulo cuya diagonal mide 20 unidades, la cual forma un ángulo de 30 grados con la base. El lado del menor longitud del rectángulo es la altura del cilindro, dice, ¿no? Por eso dibujé el rectángulo así, porque la altura es el lado de menor longitud. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, cuando usted quiere formar un cilindro lo puedo formar a través de un rectángulo. Usted tome una hoja, tome las esquinas de esa hoja y dóblelas y déle la forma de cilindro. ¿Ok? Este rectángulo, al doblarlo, al tomar las puntas y tratar de cerrar las puntas de manera que yo forme una circunferencia, al doblarlo se va a formar un cilindro. Bien, entonces este lado corresponde a la altura del cilindro. ¿Y qué va a pasar con el lado de abajo cuando se doble? Al doblarse, este lado se convierte en esta circunferencia base. Es decir, lo que mide este lado es lo que mide esta circunferencia. Y eso es importante tenerlo claro. Yo quiero hallar cuál es el radio de la base del cilindro. Entonces, vamos a ponerle X a esto porque me interesa solamente la base. ¿Qué puedo aplicar en un triángulo rectángulo? Puedo aplicar el teorema de Pitágoras o alguna razón trigonométrica. En este caso voy a aplicar coseno. Coseno de 30. ¿Por qué coseno? Porque coseno relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. Quedaría adyacente sobre hipotenusa. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Así que despejando X, pasando 20 a multiplicar, 20 dividido para 2 es 10. Quedaría 10 raíz de 3. Eso es lo que mide el lado de abajo. El lado de abajo mide 10 raíz de 3. Entonces, si este lado mide 10 raíz de 3, significa que la circunferencia mide 10 raíz de 3. ¿Y cuál es la longitud de la circunferencia? La longitud es 2pi por r. Y como la longitud ya sabemos que es 10 raíz de 3, porque al doblar este rectángulo, este lado se convierte en la circunferencia, entonces aquí ya puedo despejar r. Simplemente paso 2pi a dividir, mitad 1, mitad 5, y r quedaría 5 raíz de 3 sobre pi. Y queda abajo. Entonces, la respuesta es el literal D. Confirmado que la respuesta es la D. Listo. Vamos con la pregunta 17. Sea el conjunto referencial de 0 a 2pi y el predicado tengo mu de todo esto igual a 0, ¿cuál es el conjunto AP de X? Bien, son varios conceptos aquí también que hay que aplicar. Primero, recordar
que la función mu de x, la función escalón, nos puede dar 1 o nos puede dar 0. Va a dar 1 cuando x sea mayor a 0 y va a dar 0 cuando x sea menor o igual a 0. Entonces, si me están diciendo que mu es igual a 0, da 0 cuando su argumento es menor o igual a 0. Ya, menos 2 por seno al cuadrado de x sobre 2 más 2 coseno al cuadrado de x sobre 2 menos 1 menor o igual a 0. Bien, eso como primer paso. Ahora, aquí también hay que tener claras las identidades. Por ejemplo, voy a ordenar esto. Voy a poner primero 2 coseno al cuadrado de x sobre 2 y luego menos 2 seno al cuadrado de x sobre 2. Y aquí voy a sacar factor común 2. Quedaría así. Esto que ven aquí es una identidad. La identidad del ángulo doble para coseno. Porque la identidad me dice lo siguiente. Coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Dese cuenta que tengo la misma forma porque tengo coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, solo que ahora ha cambiado el argumento. Ya no es x, sino es x sobre 2. Entonces, si en lugar de x pongo x sobre 2, significa que aquí en lugar de x pongo también x sobre 2. Se simplifica y con esto, ¿qué obtenemos? Que coseno al cuadrado de x sobre 2 menos seno al cuadrado de x sobre 2 es coseno de x. Todo esto es coseno de x. Porque cuando tengo coseno al cuadrado de algo menos seno al cuadrado del mismo algo, obtengo coseno del doble de ese algo. Doble es x. Menos 1 menor o igual a 0. Ahora, despejamos coseno de x. Paso 1 con más. Paso 2 a dividir. Y nos dice que el coseno tiene que darnos menor o igual a 1/2. Bien. No nos vamos a extender mucho aquí. Vamos directamente a lo que es. El referencial pide de 0 a 2pi. Justamente el periodo de coseno, el periodo fundamental, es 2pi. Entonces, graficamos hasta 2pi. Esto es 2pi, esto es pi, esto es pi medios y esto es 3 pi medios. El valor máximo para coseno es 1 y el mínimo es menos 1. Ahora bien, tengo que ubicar un medio. Un medio. El numerito que veo acá, un medio. Trazo una horizontal en un medio. Cuando toque a la función voy a incluir esos puntos porque dice igual. Ahora me dice escoja la parte menor. La parte menor es la parte de abajo. Entonces la solución iría desde este número incluido hasta el de acá incluido también. Entonces, coseno, vamos a ver en qué ángulos da un medio. Coseno da un medio en 60 grados. Ok, 60 grados. Se queda en nuestra mente 60 grados por un momento. 60 grados. Y nos vamos a preguntar dónde el coseno es positivo. Coseno es positivo en el primer cuadrante, porque en el primero todos son positivos, y en el cuarto cuadrante. Acuérdese de toda cinta cos. Cos, cuarto cuadrante es positivo el coseno. Entonces, coseno da un medio en 60 grados. Bueno, en el primer cuadrante no hay que pensar, el ángulo es 60, no hay nada más que decir. Pero en el cuarto cuadrante yo pongo 60 junto al eje X y el ángulo va a ir de aquí a acá, que sería 300 grados. Pero hay que llevarlo a radianes. 60 grados en radianes es pi tercios. Y 300 sería 5 por 60. 300 es 5 por 60. Así que quedaría 5 pi tercios. Entonces, la solución, el AP de X, sería el intervalo de pi tercios hasta
5 pi tercio. Por eso la respuesta es el literal A. Vamos con la pregunta número 18. Nos dice, f es una función de reales en reales inversible, primer concepto, tal que f de 1 es menos 4 y su regla de correspondencia es esta de aquí. ¿Cuál es el valor de 5a más b? Veamos. Primero me dicen que f de 1 es menos 4. ¿Qué significa f de 1? Evaluar el 1 donde esté incluido. Ahora, ¿cómo lo busco? Usted debe preguntarse aquí. ¿El 1 es mayor o igual a 3 o es menor que 3? 1 es menor que 3, ¿verdad? Entonces, en esta función, usted reemplaza el 1. Sería a más b menos 9. Y esto es igual a menos 4. Y aquí aparece una ecuación. Sería a más b. 9 pasa a sumar y 9 menos 4 es 5. Ok, ya tengo una ecuación. Necesito otra para hallar a y b. Entonces, aquí viene un concepto importantísimo. El de función inversible. Bien. Decimos que una función es inversible o que una función tiene función inversa cuando la función es biyectiva. Una función tiene función inversa cuando la función original es biyectiva, es decir, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Ahora bien, ¿cómo analizamos esto? Yo necesito otra ecuación para hallar a y b. ¿Cómo analizamos esto? Yo grafico logaritmo en base 2 de x menos 2. Recordemos que todo depende de la base. Si la base es mayor que 1, hago un gráfico estrictamente creciente que pasa por 1. Se desplaza 2 unidades hacia la derecha. La asíntota estaría en 2. Y en lugar de pasar por 1, ahora pasa por 3. Quedaría así. Bien, pasa por 3. Y esto es 2. Muy bien. Esto que vamos a analizar aquí es muy importante. Porque de pronto nos preguntamos, ¿para qué me dan la logarítmica si hasta la vez la utilizo? Bueno, ahora la vamos a utilizar. ¿Qué parte me piden de la logarítmica? Me piden la parte mayor o igual a 3. Es decir, de 3 incluido para la derecha. De 3 incluido para la derecha. Ya la parte izquierda no me interesa, entonces borramos la parte izquierda del 3, incluyendo la asíntota. Bien, ahora, ¿qué pasa con la cuadrática? Yo de momento no sé cuál es A, cuál es B, no lo sé. Motivo por el cual yo aún no la puedo graficar, ¿sí? Entonces, intuitivamente me toca pensar dónde iría la cuadrática para que se cumpla que la función sea inyectiva y sea sobreyectiva. Primero me dicen que sea menor que 3. Ahora, la función no puede ir ni así ni así, porque si pongo así, la función ya no es inyectiva. Recuerde que esto sigue subiendo, ¿no? En algún momento toca 2 puntos. Así tampoco porque no sería inyectiva. Ok, ¿qué significa sobreyectiva? Sobreyectiva es que el rango de la función sea igual a el conjunto de llegada, en este caso sean los reales. Si yo pongo la función aquí abajo, ¿el rango será los reales? No, porque el rango iría de aquí hasta acá y luego habría un salto de aquí hasta acá. No serían todos los reales. No ocupa todo el eje Y. Entonces, ok, sabemos que la función no puede ir ni aquí, no puede ir ni acá. No puede ser así. No puede ser así, porque no abarcaríamos todos los reales. La única opción para que la función sea inyectiva y aparte su rango sean los reales, la única opción es que la función vaya acá. No hay otra opción. No hay otra opción que vaya aquí. ¿Por qué? Porque ahí la función sería inyectiva. La recta horizontal no toca más de un punto.
La función está completa y va desde menos infinito hacia más infinito, por eso son los reales. ¿Ok? Entonces, esta función es biyectiva. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el punto 3,0 debe ser un punto de la cuadrática también. O sea, la cuadrática debe contener ese punto. La función cuadrática es y igual a x cuadrado más bx menos 9. Aquí viene un concepto importantísimo. Cuando un punto le pertenece a una función, ese punto satisface esta ecuación. ¿Por qué? Porque decimos que cuando en x yo puse 3, sería 3 al cuadrado es 9, queda 9a, 3 por b es 3b menos 9. Cuando reemplazamos el 3 en la x, y nos devuelve 0. Cuando un punto le pertenece a una función, ese punto yo lo puedo reemplazar. Entonces aquí aparece la otra ecuación que queríamos. 9 pasa a sumar. Puedo dividir todo para 3 o multiplicar todo por 1/3 y quedaría 3a más b. Ok, tengo ya las dos ecuaciones. ¿Qué nos pide el ejercicio? 5a más b. Bueno, deberíamos formar un sistema de ecuaciones. A más b igual a 5. 3a más b igual a 3. Vamos a restar. A menos 3a es menos 2a. 5 menos 3 es 2. Menos 2 pasa a dividir y queda menos 1. Para hallar b reemplazamos. Voy a reemplazar en la primera. Sería menos 1 más b es igual a 5. B sería 6. ¿Qué nos pide? 5a más b. A vale menos 1 por 5 es menos 5. B vale 6. 6 menos 5 es 1. Confirmado que la respuesta es la E. Vamos con la penúltima pregunta. Vamos con la pregunta 19. Tengo que el referencial de X, el de Y y el de Z son los reales. Se conoce el sistema de ecuaciones lineales. Se conoce que es inconsistente. Inconsistente es que no tiene solución. No tiene solución. Entonces, con respecto a los valores de m y de n, es verdad que, bien, ¿qué se hace en un sistema no homogéneo? ¿Qué se aplica? Se aplica el método de Gauss, donde usted pone la matriz de coeficientes, sería 1, 2, 3, 7, 3 menos 1, menos 6, 1 y m, copia los coeficientes, es decir, los numeritos que acompañan a las letras. Aquí pone n, 5 y 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de convertir o convertimos la matriz de coeficientes en triangular superior. Es decir, todo lo que está bajo la diagonal tiene que ser 0. Pero para eso hay un orden. Primero hago ceros a los de la primera columna y luego al de la segunda. Entonces, tomamos como pivote, que es el número que voy a utilizar para hacer 0 a los demás. Tomo como pivote al 1 y vamos a decir, ¿qué número multiplico por 1 para que al sumárselo acá me dé 0? Ese número sería menos 2. Entonces tendríamos 1, 7 menos 6. Tengo n. Menos 2 más 2 es 0. Menos 2 por 7, menos 14. Menos 14 más 3 es menos 11. Multiplicamos y sumamos. Menos 2 por menos 6 es 12. Le sumamos 1 y ahí lo tenemos. Menos 2 por n es menos 2n. Más 5 queda 5 menos 2n. Ahora, hacemos lo mismo con el 3. Multiplico por menos 3 y sumamos por acá. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por 7 es menos 21 y menos 1 es menos 22. Menos 3 por menos 6 es 18. Si le sumo m queda m más 18. Menos 3n más 2 es 2 menos 3n. Ahora bien, vamos a hacer 0. Solamente nos falta hacer 0 al menos 22. Tomo como pivote al menos 11. Entonces me tocaría multiplicar por menos 2 y sumárselo a la última fila. Quedaría 1, 7 menos 6, n
La segunda fila quedaría igual. Tengo 5 menos 2n. Menos 2 por 0 es 0, más 0 es 0. Menos 2 por menos 11 es 22. Y menos 22 es 0. Menos 2 por 13 es menos 26. Menos 26 más 18 es menos 8. Menos 2 por 5 menos 2n, a ver, sería menos 10. Menos 2 por menos 2 es 4n. Le sumo 2 menos 3n. 4n menos 3n queda n. Y 2 menos 10 quedaría menos 8. Bien. Una vez que todos los números bajo la diagonal son ceros, entonces la matriz será triangular superior. Ahora, tenemos que recordar qué pasa cuando el sistema es inconsistente. Yo me voy a la última fila y para que sea inconsistente, la forma debe ser 0, 0, 0, distinto de 0. Entonces, la forma es 0, 0, 0 igual a 0 a m más 8 y el otro es distinto de 0. Entonces, m quedaría 8 y aquí n quedaría diferente de 8, razón por la cual la respuesta es el literal E. El literal E. Para que el sistema tenga infinitas soluciones, tomamos la última fila, y como hicimos acá, y la forma debe ser 0, 0, 0, 0. Bien, y para que tenga solución única, para que el sistema solo tenga una solución, la diagonal principal no debe tener ceros. Bien, vamos ahora con la última pregunta, pregunta número 20. Dice, si desde un punto P al nivel del suelo, el ángulo de elevación de la cima de una torre es de 45 grados, y desde un punto Q cercano a la torre, que dista a 30 metros del punto P, sobre la misma línea con P y la base de la torre, el ángulo de elevación es de 60, ¿cuál es la altura de la torre? Bien, tenemos un punto P que se mide desde el suelo. Digamos que este sea el suelo. Por acá tenemos una torre. Hay que hacer un dibujo para entender mejor el problema. Y dice que desde ese punto P se lanza o se traza un ángulo de elevación hacia la cima de la torre. El ángulo de elevación sería el de aquí, es 45 grados. Ahora dice, desde un punto Q más cercano a la torre, es decir, está por acá, que dista a 30 metros del punto P, es decir, esto es 30 metros, sobre la misma línea con P y la base de la torre, estamos muy bien. El ángulo de elevación desde Q ahora es 60 grados. Me piden cuál es la altura de la torre. Entonces, vamos a llamar H a la altura de la torre. Y aunque no queremos saber cuánto mide esto, vamos a ponerle aquí una incógnita porque esto será el camino o la conexión que me lleva hasta H. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a separar los triángulos rectángulos que vemos ahí. Tenemos un triángulo de 60 grados, donde su base es X y su altura es H. Tenemos también un triángulo de 45 grados, donde la base es 30 más X y su altura es H. Porque hay que llegar hasta acá. Este lado sería 30 más X. Ahora, ¿qué podemos aplicar aquí? Tangente, porque tangente relaciona el cateto opuesto y el adyacente. O sea, no es que sea obligación aplicar tangente. Aplico tangente porque me conviene hacerlo. Relaciona el cateto opuesto sobre el adyacente. Bien, acá también aplicamos tangente. La tangente de 45 sería cateto opuesto sobre el adyacente. La tangente de 45 es 1.
La tangente de 60 es raíz de 3. Ahora, como en todo sistema de ecuaciones, ¿qué hacemos aquí? Bueno, en una despejo y eso que despejo lo reemplazo en otra. Voy a despejar aquí. Esto pasa a multiplicar por 1, queda así. X quedaría h menos 30. Recuerde que X era el camino para llegar a h. ¿Ok? Aquí X pasa a multiplicar y reemplazamos X por lo que es. X es h menos 30. Ahora, de aquí ya puedo despejar h. Lo vamos a hacer acá. Tenemos raíz de 3 por h menos 30 raíz de 3 igual a h. Entonces, h pasa con menos, esto pasa a sumar, saco factor común h y queda raíz de 3 menos 1. Bien. Y raíz de 3 menos 1 lo pasamos a dividir. ¿Qué se hace ahora? Se racionaliza. Si tengo una diferencia, yo multiplico arriba y abajo por la suma. De manera que en el denominador obtengamos el producto de la suma por la diferencia, que nos da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y aquí dejamos 30 aquí y multiplico raíz de 3 por raíz de 3 es raíz cuadrada de 9, que es 3, y raíz de 3 por 1 es raíz de 3. Queda 30 por 3 más raíz de 3 y 3 menos 1 es 2. Mitad 1, mitad 15. Quedaría 15 por 3 más raíz de 3. Por eso la respuesta es el literal B. Bien, se cuenta que es un ejercicio un tanto fuerte, pero ahí lo tenemos. Entonces, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que la resolución de este examen le haya hecho aprender muchas cosas que puedan haber salido de ciertas dudas que de pronto tenían. Así que nos volveremos a ver en un nuevo examen, en un nuevo video. Por favor, suscríbase, déjele un like aquí al video y algún comentario. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.